Ahí lo estáis viendo, amigos. Buenas noches, bienvenidos todos a este Hangout. Estamos en Fátima, en el corazón de uno de los mayores misterios del siglo XX, de una de las apariciones marianas más importantes del mundo, y este va a ser el tema que abordemos hoy. Son muchísimos los misterios relacionados con este lugar, con este enclave de Portugal, un sitio que a mí me fascina, que he investigado en profundidad, hablando con todas las fuentes, consultando toda la documentación oficial y bueno, creo estar en condiciones de poder haceros partícipes de tantos secretos, de tantos enigmas, de tantos misterios que rodean el caso de Fátima. Bienvenidos, amigos, gracias por estar en una ocasión más conmigo en este canal de la insólita experiencia, en estos hangouts que son monográficos, que forman parte de la sección A Solas, un espacio que hemos creado, bueno, pues para poder compartir con vosotros algunos de los temas que más he investigado y que más me apasionan, como es el caso de Fátima. Yo os agradezco muchísimo que estéis aquí. Sé que el tema que voy a abordar hoy interesa a muchos. Aunque creáis que está todo dicho sobre esta cuestión, ya veréis que a lo largo de esta transmisión vais a descubrir datos nuevos y sobre todo que vamos a ahondar en la figura de todos los personajes que formaron parte de esta historia, también en uno de los aspectos que más os suele interesar, que es el de los secretos de Fátima. Vamos a ver en qué consisten esos secretos, si ya se conocen todos o no. Y bueno, yo la verdad que estoy encantada porque, como digo, Fátima es uno de los temas que más he investigado. De hecho, es uno de los principales capítulos de mi libro La Iglesia y sus enigmas, una obra de Luciérnaga de la editorial Planeta, una obra que publicamos el año pasado, donde abordo los grandes misterios del catolicismo. Hablamos de reliquias, de apariciones demoníacas, de apariciones marianas, de fenómenos paranormales en los santos y místicos de la Iglesia, de luces populares, en fin, de infinidad de temas interesantísimos, porque a pesar de que la ufología es una de mis grandes pasiones, la verdad que desde pequeña, al escuchar muchas historias, muchas leyendas por parte de mi madre y de mis abuelas, yo ya quería saber más de esos misterios que rodean la religión, y es uno de los puntos en los que he enfocado mi carrera. Fruto de ello, como digo, este libro, La Iglesia y sus enigmas, publicado con Luciérnaga de la editorial Planeta, y uno de los aspectos que más abordo en el libro es la aparición de Fátima, que es el tema del que os voy a hablar a continuación. Un tema que dejadme que os comente, bueno, pues me ha llevado a visitar Fátima en distintas ocasiones. Una de ellas, la última vez que el Papa Francisco estuvo en Fátima precisamente para celebrar la canonización de Jacinta y Francisco Marto, dos de los videntes de Fátima. Aquí os dejo algunas de las imágenes de ese momento. Fue en el año 2017. Fueron millones y millones de personas llegadas desde todos los puntos del planeta para presenciar ese momento, esa canonización. Y bueno, pues estas son algunas de las imágenes que tomé en esa ocasión. Pero vamos a empezar por el principio, y antes de comenzar, dejadme que os recuerde que las vías de comunicación entre todos vosotros y quien os habla en estos momentos, Lourdes Gómez. Aquí tenéis la página web de Insólita Experiencia, también tenéis mi Instagram, @LourdesGM13. Os espero igualmente en Twitter con el mismo nombre, @LourdesGM13, y también me podéis contactar por Facebook a través de este nombre que veis aquí, Lourdes Gómez Martín, y por supuesto aquí en el canal de Insólita Experiencia, donde os pido por favor que os suscribáis, que deis manita arriba, que apoyéis esta divulgación que hago de manera
desinteresada, que es lo que hacemos, tanto Johanan como yo en estos canales, compartir con todos vosotros la información que vamos descubriendo en nuestras investigaciones, esos temas que nos apasionan y que, bueno, pues este vínculo que existe entre nosotros, entre todos los que estéis ahí, todos los johaneros y nosotros, es precisamente ese compartir nuestra pasión por estos temas. Y sin más, vamos a comenzar con el principio. ¿Cómo surge la aparición de Fátima? Ahí estáis viendo una de las imágenes más conocidas de los tres protagonistas de estas apariciones, de Jacinta, Francisco y, bueno, la principal vidente, Lucía dos Santos. Lucía es la mayor, es la que veis en el lado izquierdo, la más pequeñita es Jacinta, y en el medio tenemos a Francisco. Francisco y Jacinta eran hermanos y Lucía era prima hermana de ambos. Todo comienza cuando Lucía tiene 10 años y sus primos Jacinta y Francisco tienen 7 y 9 años respectivamente. Y aunque a los tres, dejadme que os cuente este aspecto, aunque a los tres se les considera videntes de esta aparición, hay que aclarar que Lucía fue la principal protagonista, la que vivió todos los fenómenos, pues había detalles que sus primos, según se desprende del relato de Lucía, ya que como veremos a continuación, Jacinta y Francisco fallecen muy pronto, sobre todo tenemos datos de la aparición gracias a Lucía. Según ella, sus primos no podían percibir lo mismo que ella. Por lo tanto, la principal vidente, ahí está Lucía, que podía ver a esa señora que se apareció, también podía escucharla y hablar con ella. Jacinta la podía ver, pero no llegó a hablar, no llegó a escuchar. Sí dice que escuchó algo, pero que no lo entendió. Y en el caso de Francisco, dice que vio a la señora, pero que no hablaba, según él, no movía los labios. Y el origen de esta aparición lo encontramos el 13 de mayo de 1917. Ahí estáis viendo otra imagen también poco conocida. Ahí tenéis a los tres en actitud orante en el lugar de la aparición. Y como digo, fue el 13 de mayo de 1917 cuando Lucía, Francisco y Jacinta estaban cuidando sus rebaños en Cova de Iría, en Portugal, cuando, según Lucía, vieron una especie de resplandor y después, sobre una encina, a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz muy clara e intensa. Esas son las palabras que Lucía refleja en sus memorias, donde comenta también que esta señora les dijo que vendría los días 13 de los 6 meses siguientes, y cuando Lucía preguntó que de dónde era, esta señora contestó: soy del cielo, añadiendo: vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy yo y lo que quiero. Esto es lo que nos cuenta, como digo, Lucía en sus memorias en relación a ese primer encuentro con la Virgen. Recuerdo una señora sobre una encina más brillante que el sol y justo después de una extraña luz, de un relámpago que surge en Cova de Iría cuando estos tres niños están cuidando a sus rebaños. Estaba bebiendo un poquito de agua, puesto que tengo hoy la voz un poco mal. Gracias por vuestra comprensión, por vuestra paciencia, y os sigo contando cómo fue esta primera aparición. Además de que la señora dijera que se iba a aparecer los 6 meses siguientes y que tenían que acudir hasta ese lugar los días 13 de cada mes, les dice también que es del cielo y que ya les dirá en la última aparición de dónde es. También es interesante señalar que Lucía le pregunta a esta señora si ella y sus primos irán al cielo, a lo que ella responde que sí, y sin embargo, al preguntar Lucía por una amiga llamada Amelia, que ya había fallecido, le comunica la señora que la niña está en el purgatorio. A mí este dato la verdad que me fascina, que cite el purgatorio, porque, bueno, pues ya la Iglesia la verdad que ha superado ese dogma del purgatorio y dice que no es un espacio físico, ¿no?
lo dijo Benedicto XVI, y que una aparición mariana, bueno, pues hable del purgatorio, la verdad que me da bastante que pensar en relación, bueno, pues al relato de Lucía, ¿no? Que tiene bastante tintes infantiles ese relato. Antes de desaparecer, la señora les pide que recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Todo esto, vuelvo a repetir, según las declaraciones de Lucía dos Santos, la principal vidente de Fátima, la que sobrevive más tiempo y por lo tanto la que más información nos proporciona de esta aparición. Ahí estáis viendo otra imagen de los tres videntes de Fátima, Lucía dos Santos, es la que está en la parte central. Tengo que decir que aunque todos tenemos grabada en la memoria la imagen de la Virgen de Fátima, su aspecto físico, el que tiene la Virgen a fecha de hoy, os enseño algunas de esas imágenes. Mirad, aquí estáis viendo al Papa Francisco en su última visita a Fátima. Ahí vemos la imagen de la Virgen, esta imagen es icónica, todos la conocemos. Aquí tenéis la principal imagen de la Virgen de Fátima, la que se encuentra en la Capilla de las Apariciones, en el centro de este santuario mariano. Está justo en el lugar donde estaba la encina sobre la que se apareció la Virgen, y en la corona de esta imagen que aquí vemos está insertada la bala que Aliasca disparó contra bueno, pues el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, ahora lo veremos, a continuación cree que la Virgen de Fátima le salvó de aquel atentado y donó la bala al santuario de Fátima en una de sus visitas, y se encuentra precisamente en la corona de esta Virgen. Bueno, como veis, casi todos tenemos en la imagen, en la memoria, esta imagen de la Virgen de Fátima, pero sin embargo no se corresponde con las primeras declaraciones que hacen los niños. Aquí estoy con Joaquín Fernández, grandísimo investigador de este tema, junto con su compañera Fina Darmada, tristemente ya fallecida. Ellos publicaron en su obra Intervención extraterrestre en Fátima que, bueno, pues esa descripción de la Virgen no se corresponde con las declaraciones originales de los menores, donde hablan de una señora luminosa sin cabello que mide aproximadamente 1,20 metros, que luce un traje a la altura de las rodillas, que lleva una especie de manto acolchado y que tiene una bola, una especie de esfera en sus manos. Esa es la primera descripción que hacen los niños, me lo corroboró Joaquín Fernández en esta reunión que mantuve con él. Joaquín, que junto con Fina Armada son los dos únicos investigadores civiles que han podido acceder a ese archivo religioso bastante difícil de acceder a él, de Fátima, para poder conocer esas primeras declaraciones de los niños. Y esto es lo que ellos nos cuentan, que la descripción que hacen de la Virgen no se parece en nada a la que más tarde, bueno, pues Lucía cuenta, porque Lucía va cambiando la descripción, la va acomodando a la óptica católica, y la esfera que porta la Virgen en la mano, que según decía en sus primeras comunicaciones, gracias a esa esfera podía comunicarse con la señora, una esfera que por cierto también aparece en casos de fantasmas que tienen esta esfera en la mano y que yo he podido investigar, o incluso en encuentros con humanoides que también tienen esa extraña esfera, y esto es interesantísimo. Bueno, pues Lucía sustituye la esfera por el Inmaculado Corazón de María, y esto lo hace, como digo, a medida que va creciendo para acomodar su relato a la óptica católica. Y en palabras de mi apreciado y admirado Joaquín Fernández, os voy a leer lo que él me comentó durante nuestra entrevista. Me dijo: fue una gran sorpresa cuando mi colega, la historiadora Fina Darmada, tuvo la posibilidad de entrar por primera vez, bueno, pues facultad concedida a un historiador no religioso, a consultar los primeros interrogatorios parroquiales de 1917 que empezaron a ser hechos por el párroco de Fátima, Manuel Márquez Ferreira, en los últimos días de mayo de ese mismo año. Aquí tenéis algunos de los interrogatorios originales. Pasados 15 días, el párroco de Fátima hacía el primer interrogatorio oficial a Lucía y a sus primos.
Y lo que vimos es exactamente ese conjunto de documentos que son importantísimos desde el punto de vista del rigor histórico, porque los documentos de los años 20, 30, los documentos tardíos, las memorias tardías de la hermana Lucía, tienen muy poco valor histórico comparados con los interrogatorios oficiales de 1917. Es muy importante porque la memoria, la educación, la instrucción que Lucía recibió en los conventos hicieron que tuviera en ella mucha influencia los confesores jesuitas, que día a día influenciaron todo el discurso que ella iba a transmitir posteriormente en sus memorias, escritas más de 10 años después. Todo se transformó en la cabeza de Lucía, su punto de vista de la doctrina religiosa, porque en 1917 no sabía absolutamente nada del culto mariano, de los dogmas católicos, apenas conocía unos pasajes de la vida de la Virgen María que la madre de Lucía les contaba. En las primeras informaciones Lucía la describe como una niña, una señora muy bonita, de muy baja estatura, como de 1,20 de estatura, y el vestido no le llegaba a los pies sino a la altura de las rodillas. Para las autoridades religiosas se trataba de una descripción heterodoxa. Ahí tenéis esas primeras declaraciones de Joaquín Fernández, interesantísimo. Aquí veis también algunas fotografías que tomamos tanto Johanan como yo en Fátima, de uno de esos primeros interrogatorios oficiales que se le hace a los niños. Y bueno, pues continuando con las apariciones, hay que decir que a esa del 13 de mayo de 1917 le siguió otra el 13 de junio de 1917, que fue cuando tiene lugar la segunda aparición. Ya hay adultos en esta segunda aparición, incluida la madre de Lucía, que en esos momentos no la creía, que le pedía que dejase de mentir, y aquel día, junto a los 3 videntes, en el lugar de la aparición se congregaron unas 50 personas que rezaban el rosario al unísono. Mirad, aquí estáis viendo cómo era entonces, en el momento de la aparición, ese lugar, Cova de Iría, y en concreto esa cúpula que veis ahí, esa casita, es el lugar donde se aparecía la Virgen. Obviamente esta imagen es posterior a las primeras apariciones, ya se ha construido la primera ermita, pero sí que es muy distinta, ¿verdad?, a esta otra. Esa es la plaza actual de Fátima, donde se apareció la Virgen, que bueno, pues como estáis observando, no tiene nada que ver con la de 1917, repito, es más parecido a esta que estamos viendo aquí. Y como digo, en la segunda aparición, además de los 3 videntes, en este lugar ya estaban también muchos adultos, unas 50 personas rezando el rosario. Habían llegado, según Lucía, de poblaciones cercanas a Cova de Iría, como Tomar, Carrascos o Boleiros. Después de ver esa misteriosa luz que citan los niños, que ellos llaman relámpago, se aparece esta señora para pedirles que continuaran rezando el rosario. Según Lucía, esta fue la aparición en la que la señora comunicó que Jacinta y Francisco irían en breve al cielo. Les dijo que pronto morirían estos 2 hermanos, pero que Lucía se tenía que quedar más tiempo porque, en sus propias palabras, Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Hay que decir que bueno, pues esta aparición es importante porque según Lucía se habría producido esa profecía en relación a la muerte de los pastorcitos. Aquí os dejo también algunas imágenes de las tumbas, en este caso la de Francisco, y aquí tenéis dentro de la basílica también la de Lucía y la de Jacinta. Os pongo también otra imagen de la de Jacinto, aquí la estáis viendo. Y bueno, ya hemos relatado la segunda aparición. En aquellas semanas, los 3 niños empiezan a recibir muchas presiones, tanto por parte de sus familiares que no les creían, como de todos los vecinos, de los párrocos con los que habían hablado. Y en concreto les habían advertido que también estas apariciones, bueno, pues podrían no ser algo del cielo, podrían ser un engaño del demonio. Por este motivo, Lucía tenía dudas sobre si acudir a ver a esta señora el día 13 de julio.
Y aunque les había comunicado a Francisco y a Jacinta su decisión de no presentarse a la cita, en sus memorias Lucía explica lo siguiente. Aquella jornada, Lucía comenta que al llegar la hora en la que debía partir para encontrarse con la señora en esa tercera aparición, se sintió de repente impulsada a ir por una fuerza extraña y que le era imposible de resistirse, a pesar de esa firme decisión que había tomado de no acudir a la tercera aparición. Y aquella jornada, al parecer, ya se congregaron en ese espacio de las primeras apariciones, pues muchísimas más personas, en concreto unas 4.000. Unas 4.000 que, bueno, estaban presentes cuando estos 3 niños, tras el consabido rayo de luz, ven cómo aparece la señora y les anuncia que en octubre, además de decirles quién era, les confesaría también otros temas, en concreto que haría un milagro que lo verían todos para que creyesen en las apariciones. Es precisamente, además, en esta aparición, cuando tienen lugar la visión del infierno. Es decir, la Virgen no les cuenta o esta señora no les cuenta cómo es el infierno. En concreto, les hace tener una visión de cómo era este espacio. Y eso precisamente está considerado, como ahora veremos más adelante, como uno de los mensajes secretos de Fátima. Tengo que decir que a pesar, bueno, aquí estáis viendo algunas imágenes de las primeras procesiones de la Virgen de Fátima y en Cova de Iría. Tengo que decir que a pesar de esas miles de personas que acompañaban a los niños, la mayoría no, o sea, ninguno podía ver la aparición excepto los 3 videntes. Sin embargo, sí que notaban, según declararon los testigos posteriormente, distintos fenómenos lumínicos en el cielo. Y eran fenómenos, bueno, pues que tenían que ver, por ejemplo, con la caída del consabido cabello de ángel, una sustancia blanquecina del cielo, o incluso también, bueno, pues algunos aspectos como ver que los niños estaban en ese trance hipnótico, ¿no? En ese estado alterado de conciencia mientras estaban presenciando la aparición. Continuando con nuestro relato, ya hemos hablado de las 3 primeras apariciones. Tengo que decir que la cuarta aparición no tuvo lugar en esa encina, en ese espacio de Cova de Iría, sino en otro lugar, el lugar que os muestro aquí en la imagen, otra de las fotografías que he tomado durante mis numerosas visitas a Fátima, y además esa cuarta aparición no tuvo lugar el 13 de agosto como correspondía, sino el 19 de agosto. No se produjo el día 13 porque el administrador del concejo de la Vila Nova de Urem, la comarca a la que pertenece Cova de Iría, Arturo de Oliveira Santos, encerró a los niños en un calabozo municipal. Lo hizo porque este fenómeno que estaba surgiendo, la gran cantidad de gente que acudía a buscar a esos niños, bueno, pues a las autoridades, tanto municipales como eclesiásticas, la situación les sobrepasó, se les estaba yendo de las manos y según cuentan parece ser que incluso amenazaron a los pequeños con introducirlos en un caldero de aceite hirviendo si no decían la verdad, aunque los 3 se mantuvieron firmes en su relato. Aunque los niños no estuvieron el día 13 de agosto de 1917 en Cova de Iría por estar detenidos, hay que decir que las miles de personas que allí se congregaron, como os decía, manifestaron que habían observado extrañas luces, extraños resplandores junto a la encina de la aparición y escucharon igualmente misteriosas explosiones. Este dato también a mí me impacta porque ya sabéis que es otro muy parecido al fenómeno ovni. Os he hablado de esa esfera que también tienen algunos humanoides, que también tenía esta señora de Fátima, ese extraño resplandor que sale del cielo antes de la aparición y esas explosiones, esos zumbidos de abeja que manifiestan algunos testigos de ovnis,
también lo manifestaron aquel día las miles de personas congregadas ese 13 de agosto allí en Cova de Iría para ver si se aparecía la Virgen. Fue el 15 de agosto cuando ya los menores se les saca del calabozo, estaban de vuelta en Fátima, y el 19 de agosto, estando los pastorcitos en un enclave conocido como Baliños, ahí lo estáis viendo en la fotografía, eso es Baliños, la señora se les manifiesta y les vuelve a recordar la promesa de obrar un milagro multitudinario el 13 de octubre. Igualmente les comunica la señora que ese día la acompañarán San José, el Niño Jesús, la Señora del Rosario, Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, siempre me ha parecido la verdad impactante esta afirmación en boca de esta entidad, porque cada advocación mariana sabemos todos que es una representación que alude a una única persona, a la Virgen María. Por eso es llamativo que esta señora hable de distintas vírgenes como si no todas fuesen la misma persona. Desde mi punto de vista, y así lo reflejo en mi libro, La Iglesia y sus enigmas, estas líneas de Lucía constituyen una de las partes del relato de Lucía donde más se aprecia la ingenuidad de una historia con trazos infantiles, esos añadidos que hace Lucía a la aparición. Yo no niego la aparición fue real, pero es verdad que el relato que nos ha llegado está muy condimentado con la opinión infantil en esos momentos de Lucía. Y continuando con el relato de la aparición, según manifestó la principal vidente, Lucía dos Santos, la señora dijo que con el dinero que la gente estaba dejando como ofrenda, debían hacerse andas para que las llevasen ellos y otros 3 niños, y antes de desaparecer les instó a seguir realizando sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Son palabras que aparecen recogidas en la memoria de Lucía dos Santos y que ella pone en boca de la Virgen. Y acaba de citar un aspecto muy interesante de esta aparición mariana, el aspecto de las mortificaciones, de los sacrificios, que también es bastante desconocido. Tengo que decir que investigué este extremo en profundidad, y en cuanto a los sacrificios, Lucía cuenta en sus memorias pasajes realmente impactantes. Por ejemplo, os leo uno de ellos. Pasados algunos días íbamos con las ovejas por un camino donde encontré un trozo de cuerda de carro. La cogí y jugando la até a uno de mis brazos. No tardé en notar que la cuerda me lastimaba. Dije entonces a mis primos: «Oíd, esto me hace daño. Podíamos atarla a la cintura y ofrecer a Dios este sacrificio». Los niños aceptaron la idea y enseguida, trataron de dividir la cuerda en 3 y con las aristas de una piedra, también cuenta en las memorias, pues hicieron una navaja y dividieron, y el grosor y la aspereza de la cuerda hizo que se lastimaran muchísimo porque las apretaban muy fuerte en su cuerpo y esto les hacía sufrir horriblemente. Jacinta, según cuenta Lucía, en ocasiones lloraba a lágrima viva debido al daño que le causaba esta cuerda que se había atado alrededor de la cintura muy fuerte, y Lucía le decía que se la quitase, pero ella respondía que no, que quería ofrecer este sacrificio a nuestro Señor en reparación y por la conversión de los pecadores. Y esto no es todo, amigos, o sea, el tema es realmente alucinante. Además de atarse esa cuerda tan fuerte en la cintura, idearon otras torturas que les hicieran sentir mucho dolor. Lucía cuenta en sus memorias que un día Jacinta cogió sin querer una ortiga, esta planta que pica tanto cuando te toca alguna parte del cuerpo, y vio que le producía picor, y al sentir dolor las apretó contra ellas con más fuerza y dijo: «Mirad, otra cosa con la que nos podemos mortificar». Y desde entonces cuenta Lucía que quedaron acostumbrados a darse de vez en cuando con las ortigas golpes en las piernas para ofrecer a Dios también aquel sacrificio. Igualmente tomaron la costumbre de entregar su comida a la gente pobre, y yo recuerdo que en pleno verano, que es cuando ellos cuidaban a sus rebaños, en pleno verano en la península ibérica a más de 40 grados a la sombra, se quedaban sin comer
y sin beber, expuestos al sol durante casi todo el día, y lo hacían, el no ingerir comida ni agua en estas circunstancias, para ofrecer a Dios ese sacrificio. Ahora bien, yo me pregunto, ¿pudieron todas estas mortificaciones influir en las visiones? Porque estos niños tendrían que estar, la verdad, completamente deshidratados. Y siguiendo con nuestros relatos, llegamos a la aparición del 13 de septiembre. Y para este día, en Cova de Iría ya se habían congregado nada más y nada menos que 30.000 personas a la espera de la aparición de la señora. Nuevamente, tras el surgimiento del misterioso relámpago, siempre precursor de la llegada de la señora, ven los tres niños cómo aparece ésta sobre la encina y les recomienda que no duerman con la cuerda con la que se mortifican. Lucía afirma que esta señora dijo: Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, ponéosla solamente durante el día. Impactante, ¿verdad? Que supuestamente esta señora, que según muchos consideran todavía a día de hoy, es la madre de Jesucristo, recomienda a unos niños que solo se torturen durante el día, ¿no? La verdad que, vuelvo a repetir, todo el relato de Fátima está muy manchado, muy influenciado por las creencias católicas que le inculcaron a Lucía dos Santos. Tengo que decir que en el transcurso de esta aparición hay que decir que también fue cuando la señora expuso que una parte del dinero que la gente estaba dejando debía ser destinado a las andas sobre las que tenían que poner a la Virgen del Rosario y por otra parte a la construcción de una capilla. Y ante las preguntas de Lucía sobre algunas personas enfermas, esta señora manifestó que a algunos los curaría y que a otros no, porque nuestro Señor no se fía de ellos. Vuelvo a repetir, dudo mucho que si la madre de Jesucristo se apareciera en nuestro mundo dijera frases como estas, pero yo sigo con el relato veraz y claro de lo que nos cuenta Lucía dos Santos en sus memorias. Y nos vamos ya a la aparición más importante, la que tuvo lugar en Fátima el 13 de octubre de 1917, la última aparición de las que la señora había prometido. Era mediodía y en Cova de Iría caía una lluvia torrencial. Pero allí estaban miles de personas congregadas a la espera de ese milagro multitudinario que había prometido esta señora. Cuenta Lucía, siguiendo con el relato de la aparición, que tras el famoso relámpago vieron de nuevo a la señora, que se dirigió a Lucía diciendo lo siguiente: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy Nuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas. Esa es la premonición que hace la Virgen en 1917, que esa guerra mundial que asola a nuestro planeta está a punto de terminar. Y la señora también pide que la gente se arrepienta de sus pecados. Al parecer, después de esa breve conversación, la señora abre las manos, se eleva, proyectando luz que emana sobre sí misma y desaparece. Así termina la última aparición de Fátima, pero a continuación ocurre lo más importante, el milagro del sol. Ahí estáis viendo un periódico de la época o século donde afirman al día siguiente de ese milagro lo que ocurrió en Fátima. Aparece en la parte derecha del periódico, ahí lo estáis viendo, cómo el sol bailó a mediodía en Fátima. A pesar de que llovía mucho aquel 13 de octubre en Cova de Iría, en unos minutos esa cortina de agua desapareció, las nubes se apartaron y se produjo el denominado milagro del sol. Las 70.000 personas allí reunidas, esos testigos congregados en Cova de Iría, vieron una especie de globo luminoso que lanzaba rayos de luz multicolores, que realizaba extraños movimientos, aproximándose incluso a pocos metros del suelo.
El fenómeno en total duró unos 10 minutos y fue observado en un radio de unos 40 kilómetros aproximadamente, es decir, no solo en Cova de Iría, sino en un radio de 40 kilómetros. Y entre las miles de personas que pudieron observar este fenómeno había tanto creyentes como ateos que se habían desplazado hasta el lugar precisamente para desmontar el caso. Y en palabras de uno de aquellos testigos, el ingeniero agrónomo Mario Godiño, observaron un disco magnético de cristal sin pulir, iluminado desde atrás, irisado en la periferia y que mantenía un movimiento rotatorio. Esas son las declaraciones de uno de los testigos. Por supuesto, no fue el sol el que bailó. Fue un objeto volador no identificado que estaba muy cerca del suelo y que pudo ser visto por esos 70.000 testigos. Además, cuentan también, es uno de los datos más impactantes, que la ropa de la gente que estaba mojada por esa lluvia torrencial se secó al instante. Al instante se secó y aquello fue, bueno, pues uno de los milagros asociados a ese objeto volador no identificado. Hay que decir que tanto Joaquín Fernández como Finada Armada recopilaron numerosos testimonios que hablaban de aquel acontecimiento, que estuvieron presentes en estos momentos, y son testigos que hablan, bueno, pues de que sintieron sensación de calor, de que se secaba la ropa, sensación de sonidos en la cabeza. También hubo personas que sufrieron efectos fisiológicos, algunas se sintieron curadas de manera instantánea. También estudiaron la trayectoria del objeto, de este objeto que imitaba el Sol, porque obviamente no era el Sol, y son un conjunto de datos objetivos que van mucho más allá de los testigos y que corroboran que efectivamente no hay duda alguna de que algo ocurrió en Fátima aquel 13 de octubre de 1917. Además de los fenómenos ya citados, entre como se destaca, como digo, las curaciones extraordinarias y ese secado de la ropa de los allí presentes en cuestión de segundos, se habla también de esas personas que vieron caer una especie de copos de nieve o pétalos de flores que cuando iban a tocar el suelo desaparecían. Como os comentaba hace un momento, es el fenómeno conocido como cabellos de ángel o hilos de la Virgen, que se ha manifestado igualmente en el contexto de otras apariciones marianas o incluso asociado a avistamientos de ovnis. Por lo tanto, y en resumen, el 13 de octubre de 1917, tanto creyentes como ateos pudieron ser testigos de la aparición de este objeto que ocupó, como os mostraba hace un momento, los titulares de los periódicos de la época y que ni siquiera los estudiosos más críticos de los acontecimientos de Fátima niegan a día de hoy que ese día ocurrió algo inexplicable en Cova de Iría. Por último, vuelvo a repetir que todas las personas que estuvieron presentes no pudieron ver a la señora, pero sí describieron esos efectos, como escuchar esos extraños zumbidos de abejas, observar extrañas nubes luminosas o ser conscientes de que Lucía parecía ajena completamente a la realidad, ¿no? En ese trance, ajena a la realidad. Dicen que además su cara parecía transfigurarse, se embellecía, se ruborizaba, sus labios se hacían más delgados. Bueno, pues estaba en un estado alterado de conciencia. Lucía, según los interrogatorios a los que fue sometida, no recordaba muchas de las cosas que ella veía, que ella decía en estado de éxtasis o de arrobamiento místico. Perdía la noción del tiempo y realmente, bueno, pues es uno de los datos más interesantes. Y con respecto a esa luz que precedía siempre a las apariciones, Lucía escribió lo siguiente: los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos, sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a la señora, pero a Nuestra Señora propiamente solo la distinguíamos en esa luz cuando estaba ya sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces dijéramos que la veía venir, otras que no. Cuando decíamos que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz, que al final era ella.
Y cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que Nuestra Señora solo la veíamos propiamente cuando ya estaba sobre la encina. Son esos documentos que tenemos sobre Lucía dos Santos y, como os decía, es de la principal vidente de la que tenemos datos, puesto que sus primos, bueno, pues fallecieron muy pequeñitos. Aquí vemos otra imagen de los tres videntes, también poco divulgada, y tengo que comentar también que Jacinta, al parecer, habría tenido visiones de la señora en otras ocasiones. De hecho, Lucía escribe en sus memorias que Jacinta, cuando estuvo ingresada en los hospitales de Vilanova de Urem y de Lisboa por la afección que padecía, que ella sabía que no iba para sanar, sino para sufrir, y que mucho antes de que nadie le hablase de esos ingresos hospitalarios, que la propia Jacinta le había dicho que Nuestra Señora quería que ella fuera a 2 hospitales, pero que era para sufrir más por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Por lo tanto, al parecer, Jacinta habría tenido esas apariciones privadas. Son muchos, la verdad, los fenómenos, los pasajes interesantes que rodean estas apariciones y que sería imposible reflejar en un solo monográfico como el que estamos haciendo hoy. Tengo que decir que Francisco murió el 4 de abril de 1919 y que Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. Fue el 12 de septiembre de 1935 cuando trasladan sus restos desde Vilanova de Urem a Fátima, y al abrir el ataúd comprobaron que el cuerpo de Jacinta estaba incorrupto. A Jacinta además se le atribuyeron distintas visiones de la Virgen, profecías, ya que la señora le habría comunicado también el día y la hora de su muerte, curaciones milagrosas y hasta bilocaciones. La temprana desaparición de estos 2 niños impidió que conociéramos más en profundidad su visión de estas apariciones, cómo las vivieron. Y realmente tengo algunas fotografías aquí, poco divulgadas, y que tomamos Johanan y yo durante una de nuestras visitas a Fátima. Aquí estáis viendo una de las piedras del primer sepulcro de Jacinta y de Francisco, ese sepulcro que, como habéis escuchado, cuando se abrió, pues el cuerpo de Jacinta estaba incorrupto. Aquí tenéis el famoso gorrito que porta Francisco en la mayoría de fotografías que se tienen de él, como por ejemplo esta, y que se encuentra en un museo de Fátima. Aquí tenemos un pedazo de camisa de Jacinta, y aquí tenemos también reliquias de esos niños santos. Os había mostrado también sus tumbas actuales dentro de la Basílica de Fátima. Aquí tenéis la de Francisco y aquí la de Lucía y la de Jacinta. Y también tengo imágenes de la habitación donde falleció Francisco, la habitación de su casa cerca de Cova de Iría. También pudimos visitar este lugar, Johanan y yo, durante uno de nuestros viajes a Fátima. Esa es la puerta de la casa de Jacinta y de Francisco, la casa en la que fallece Francisco. Aquí está la habitación en la que fallece, y junto a esa casa hay un corral perteneciente también a la familia, es este, y justo aquí en esta pared de piedra es donde está tomada, una pared que a día de hoy sigue en pie, es donde está tomada esta fotografía, la fotografía más famosa de los 3 niños videntes. Vamos ahora con otro aspecto que tampoco podemos olvidar: las supuestas apariciones de un ángel que precedieron a la aparición de la Virgen de Fátima. Aquí tenéis el lugar exacto donde se habrían producido las apariciones de este misterioso personaje, un ángel que les habría preparado a los niños anteriormente para poder ver a la señora. Porque hay muchos investigadores que piensan que los 3 pastorcitos fueron preparados por una misteriosa entidad para ver las apariciones de la señora, que se produjeron de mayo a octubre de 1917. En las memorias de Lucía
escritas bastante tiempo después de los hechos que se narran, ella habla de un ángel y cuenta que cuando tenía 7 años, según ella, le encargaron cuidar el rebaño de su familia y en 1915, en compañía de otras niñas, explica Lucía que un día, al llegar el mediodía, pues comen su merienda y después ella invita a sus compañeras a que recen el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Cuenta Lucía, apenas habíamos comenzado cuando delante de nuestros ojos vimos como suspendida en el aire sobre el arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. Continuamos con nuestro rezo siempre con los ojos fijos en dicha figura que en cuanto terminamos desapareció. Esa habría sido la primera aparición del ángel. Pero hubo más que Lucía sigue explicando en esos textos que escribió y que ante el interrogatorio que le hizo su familia dijo que lo que había visto parecía que era una persona envuelta en una sábana y que no tenía ojos ni manos. Eso es lo que ella le cuenta a su familia que había visto en esa primera aparición del ángel. Son las palabras que Lucía, como digo, refleja en sus memorias. En 1916, un año después de ese acontecimiento, fue cuando Jacinta y Francisco empiezan a guardar sus rebaños junto a Lucía. Y ahí es cuando empieza a forjarse la amistad entre los tres. Pasaban todo el día juntos. Ese año, 1916, estaban un día en el campo trabajando y Lucía habla de una nueva aparición del ángel. Voy a citar sus propias palabras. Hacía poco tiempo que jugábamos cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que desde el olivar se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba íbamos divisando sus facciones. Era un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, el sol lo hacía transparente como si fuera de cristal y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Después, levantándose, dijo: «Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y Lucía cuenta que las palabras de este misterioso personaje que se les apareció en este enclave conocido como Loca do Cabezo, se les grabaron a fuego y que desde entonces, pues pasaban muchas horas mientras cuidaban sus rebaños repitiendo esas palabras del ángel. La vidente asegura igualmente que después este ángel se le vuelve a aparecer junto a un pozo. Y cito las palabras de Lucía: «De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo: «¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». Y Lucía cuenta que el ángel, al preguntar ellos qué tipo de sacrificios tenían que hacer, responde: «En todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Además de esta aparición, como digo, un año antes de la señora, Lucía cuenta que el ángel vuelve a aparecer en un olivar llamado Pregueira, donde ellos estaban rezando la oración que esa misma entidad les enseñó, y en eso estaban cuando ven brillar sobre ellos una luz desconocida,
Se levantan para ver lo que pasa y ven al ángel que tiene en la mano izquierda un cáliz sobre el cual hay suspendida una hostia de la que caen unas gotas de sangre dentro del cáliz. Bueno, estamos hablando aquí de un milagro eucarístico. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a ellos y les hizo repetir por 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Según Lucía, fue la última aparición de este misterioso personaje, y según cuentan Joaquín Fernández y Fina de Armada, estos dos grandísimos investigadores del fenómeno OVNI y del caso Fátima, es importante recordar que Lucía escribió esos diálogos con la señora en 1922 y en ningún lugar menciona a este ángel. Es en 1924 cuando es sometida a un interrogatorio oficial muy riguroso por parte de las autoridades eclesiásticas, cuando, pues omite cualquier referencia a los ángeles. Es posterior cuando cuenta todo esto. Es en 1982 cuando aparece un libro de notas del sacerdote José Ferreira de la Cerda, director del periódico portugués O Mensageiro, quien entrevistó a Lucía en 1917, y en ese artículo dicen que habla de ese ángel por primera vez, o sea que posteriormente luego lo descartó. Son esas apariciones previas, no solo del ángel, también hubo otras apariciones marianas que no se tuvieron en cuenta por la Iglesia Católica, pero que se produjeron también en este lugar de Portugal, un lugar donde se daban muchos fenómenos misteriosos y, como digo, donde otras niñas, como por ejemplo Carolina Carreira, tuvieron la oportunidad de ver a misteriosos personajes que identificaron como apariciones marianas. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta este dato también de esas apariciones previas. Pero si hay un documento desconocido de Fátima, muy desconocido, y que yo descubro gracias a Joaquín Fernández y Fina de Armada, es que hubo grupos espíritas que identificaron lo que iba a pasar antes de que pasara, es decir, se adelantaron a los acontecimientos y publicaron en los periódicos de la época, en algunos periódicos de Portugal, tanto de Oporto como de Lisboa, dejaron por escrito anuncios en los que decían que algo iba a pasar el 13 de octubre de 1917, y esto es un documento que podemos comprobar si acudimos a los periódicos de la época, y aquí os tengo algunas de las imágenes de estos anuncios y de este dato tan desconocido, porque pocos saben que las apariciones de Fátima fueron noticia antes de que sucedieran. Y como os decía, lo descubro gracias a Joaquín Fernández. Según la exhaustiva investigación que ellos realizaron en su momento, tanto Joaquín Fernández como Fina de Armada, al menos 4 de los periódicos más importantes de Portugal reflejaron unos misteriosos anuncios que decían que algo iba a ocurrir el 13 de mayo de 1917. Se trataba, según el estudio de estos autores, del trabajo de 2 grupos de psíquicos de Lisboa y de Oporto, que en el transcurso de sus sesiones de espiritismo habían recibido la información de que un hecho de importancia histórica iba a suceder ese día. Estos colectivos quedaron tan impresionados por el mensaje que decidieron dejar constancia previa en los periódicos de la época con el fin de probar más tarde la veracidad de sus sesiones y de esa información que había recibido. Y os voy a leer las palabras exactas de Joaquín Fernández hablándome de este tema. Es una revelación absolutamente sorprendente porque por los cánones actuales de la ciencia
no es posible explicar racionalmente cómo un grupo de personas en Lisboa y en Oporto, reunidas en una sesión espiritista buscando la comunicación con otras entidades invisibles, han podido apuntar la fecha exacta, 13 de mayo de 1917, ahí lo estáis viendo en la imagen, en una sesión realizada el 7 de febrero de ese mismo año, meses antes del caso de Fátima. Por lo tanto, con bastante antelación. Este mensaje, hecho en Lisboa el 7 de febrero de 1917, ha sido después publicado como prueba para una certificación futura en caso de que el 13 de mayo ocurriera algún hecho extraordinario, como después se comprobó. Ese grupo tuvo la preocupación de publicar en el periódico nacional Diario de Noticias la indicación de que los espíritus reunidos durante una sesión les comunicaron que el día 13 de mayo de ese mismo año sería una fecha importante para toda la humanidad y relacionaban esa importancia de esa fecha con la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que igualmente en Oporto, en una sesión realizada el día 11 de mayo de 1917, es decir, 2 días antes de la aparición, se publicaba también en un gran periódico de Oporto, en el Jornal de Noticias, es el que veis en el lado derecho de la imagen, por un grupo de espiritistas de la ciudad que decidieron también publicar lo que habían recibido, esas buenas noticias que iban a tener lugar el 13 de mayo de 1917. En la obra de Joaquín Fernández y Fina Darmada, El secreto de Fátima, la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas, ellos nos muestran también un folleto llamado Un rayo de luz sobre Fátima, publicado en 1974 por un tal Philip Furtado de Mendoza. Este librito narra aquella sesión espiritista del 7 de febrero en Lisboa, donde estuvo presente un médium bastante conocido de la época, Carlos Calderón, y el mensaje en cuestión, que se había recibido a través de la escritura automática, había sido redactado además al revés, y en el folleto que aparece en ese facsímil está el mensaje, y el mensaje recibido en aquella sesión, amigos, del 7 de febrero en Lisboa de 1917, se dice lo siguiente, un mensaje recibido, como digo, por escritura automática. No os compete ser jueces, a aquel que os ha de juzgar a vosotros no le gustarían vuestros prejuicios. Tened fe y sed pacientes. No es nuestra costumbre predecir el futuro. Los arcanos del futuro son impenetrables, aunque en ocasiones Dios permite que se desplace ligeramente una esquina del velo que lo cubre. Tened confianza en nuestra profecía. El día 13 de mayo será un gran día, un gran gozo para los buenos espíritus de todo el mundo. Tened fe y sed buenos. Ego sum charitas, yo soy amor. Siempre tendréis a vuestros amigos a vuestro lado, los cuales guiarán vuestros pasos y os ayudarán en vuestro trabajo. Ego sum charitas, la brillante luz de la estrella de la mañana iluminará el camino. El mensaje lo firma una supuesta entidad que se denomina a sí misma como Estela Matutina. Dato muy curioso si tenemos en cuenta que uno de los nombres con los que se conoce a la Virgen María es como precisamente Estrella de la Mañana. Hay que decir que el grupo de espiritistas conservó el texto, decidieron publicarlo en un anuncio en el Diario de Noticias, ahí lo estáis viendo, es el que está rodeado por un círculo. Y en la edición, como leéis en la parte superior del 10 de marzo de 1917 de este periódico, se encuentra ese anuncio cuyo titular es 135917, es la fecha, 13 de mayo de 1917, y el siguiente texto. No olvides el día feliz en que terminará nuestro martirio, la guerra que nos hacen terminará. Es interesantísimo y lo mismo que las comunicaciones recibidas en Oporto, publicadas en el Jornal de Noticias, en Liberdade o en O Primeiro de Janeiro, 3 periódicos que precisamente el 13 de mayo de 1917 publican mensajes que habían sido recibidos 2 días antes,
firmados por un psíquico llamado Antonio, residente en Oporto, y que dice que el día 13 de ese mes sucederá un evento relacionado con la guerra que impresionará enormemente a toda la gente. Tanto impactó el anuncio ya en su momento que un conocido periodista del momento en Portugal, Guedes de Oliveira, escribió en profundidad sobre el mismo, dedicándole incluso un extenso artículo y un hueco en la primera página de su diario. Y Guedes de Oliveira ignoraba, por supuesto, que estaba siendo el primer periodista que escribía sobre uno de los asuntos más fascinantes de la historia. Creo que os habrá impactado este dato tan desconocido, esos espiritistas que fueron capaces de predecir esa aparición de Fátima. Pero estoy segura que a pesar de todo lo que os he contado en esta hora que llevamos de monográfico, todos estáis deseando saber qué ocurre con esos secretos de Fátima, con esos mensajes. Os lo voy a contar a continuación. Yo soy bastante crítica con este aspecto y vuelvo a repetir porque todo lo que sabemos de Fátima está muy influenciado por Lucía. Lucía, poco después de que concluyan las apariciones, va a parar a un convento, se hace monja, pasa toda su vida encerrada, muy influenciada por los confesores jesuitas que ella tenía, y son los que mayormente influyen en sus mensajes y en la formación católica de Lucía. Por lo tanto, tenemos que entender que las memorias de Lucía están muy influenciadas por su óptica católica y no tienen nada que ver con sus primeras declaraciones, que sí que eran puras, que sí que describen a la señora como realmente la vio. Y yo dudo bastante de los mensajes, porque son mensajes muy desde la óptica católica. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a analizar esos supuestos mensajes, esos supuestos secretos de Fátima. Porque creo que si Fátima ha cobrado estas dimensiones que tiene hoy día ha sido en gran parte por esos secretos que habría comunicado la señora en el transcurso de las apariciones. Al parecer fue, como os decía, el 13 de junio, durante la segunda aparición, cuando la señora les cuenta un secreto que les prohíbe revelar. Las dos primeras partes del secreto fueron redactadas por Lucía en 1941, imaginaos, tantas décadas, ¿no?, entre la supuesta revelación del secreto y el momento de escribir. Y hablaba Lucía en las dos primeras partes del secreto de la visión del infierno que tuvieron los dos pastores y de la predicción del fin de la Primera Guerra Mundial, de la revolución bolchevique y del auge del comunismo en la Unión Soviética. En Rusia, igualmente, en esas dos primeras partes del secreto, pedía esta señora la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y aunque hay disparidad de opiniones, podríamos decir que este secreto, revelado en junio, se circunscribe únicamente al anuncio de la muerte prematura de Jacinta y de Francisco y a la devoción al Inmaculado Corazón de María, a través de la visión que tuvieron de un corazón rodeado de espinas que parecían estar clavadas. En palabras de Lucía, comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad que quería reparación. Por lo tanto, ese sería, digamos, la primera parte del secreto, el primer y segundo secreto, la predicción del fin de la Primera Guerra Mundial, de la revolución bolchevique, del comunismo, de la muerte de Francisco y de Jacinta, y esa visión del infierno. Y con respecto a la visión del infierno, lo que Lucía escribe es lo siguiente. Como digo, en 1941 es cuando lo redacta. Al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo que esparcían me pareció que penetraba en la tierra. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en él a los demonios y a las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, en forma humana, que flotaban en el incendio lanzadas por las llamas o que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo
que por todas partes se esparcían como acontece con las chispas y centellas en los grandes incendios sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones hechos brasas. Y tras aquella visión, al parecer la señora les dijo: «¿Habéis visto el infierno, a donde van las armas de los hombres pecadores? Para salvarlos, quiere Dios establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Para impedirlo, vengo a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado, la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mi petición, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, propagará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán destruidas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se concederá al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la fe. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo». En resumen, ahí tenéis la primera parte del secreto de Fátima, del famoso secreto de Fátima, el contenido de las primeras partes de ese mensaje de Fátima. Y como hemos indicado, fueron escritas por Lucía en 1941, después de una visión que según ella tuvo lugar en diciembre de 1927 en el convento de Tui, en Pontevedra, en España, en donde ella se encontraba en clausura. Allí, según ella, habría escuchado la voz de Jesús que le decía: «Hija mía, escribe lo que te piden y todo lo que te reveló la Santísima Virgen en la aparición en que habló de esta devoción. Escríbelo también en cuanto al resto del secreto, continúa en silencio». Hay un dato muy curioso, y es que Lucía confesó en 1946 que ella comunica esta visión a su confesor jesuita, quien le ordena que escriba el secreto exceptuando la tercera parte. Es decir, la primera y segunda parte del mensaje es lo que hemos dicho hasta ahora, lo de Rusia, lo de que Francisco y Jacinta iban a morir y lo del fin de la Primera Guerra Mundial. Eso sería la primera y segunda parte del secreto junto con la visión del infierno. Pero, según ella, Jesús le pide que guarde silencio con respecto a la tercera parte. Y como digo, en 1946 Lucía escribe y su confesor le ordena quemar todo lo que había redactado y que vuelva a escribirlo de nuevo. Yo me pregunto, ¿por qué su confesor ordena que queme lo que ha escrito, que queme la primera parte del secreto y que vuelva a redactarla? ¿Qué había escrito Lucía para que tuviese eso que ser quemado? Por lo tanto, lo que he leído, lo que os he comentado, es lo que escribe por segunda vez. Pero ¿qué es lo que contaba ella en la primera parte? ¿Por qué lo queman? Yo creo que nunca, obviamente, lo sabremos. En cuanto a ese nuevo documento, además, a fecha de hoy se desconoce su paradero. Y los dos confesores que estuvieron siempre a la sombra de Lucía, el padre José Bernardo Gonçalves, el que ordenó quemar el secreto, y el padre José da Silva Aparicio, como os he comentado, eran jesuitas y, según numerosos expertos, fueron la gran influencia de esta vidente a la hora de confeccionar esos mensajes, sus memorias y sus secretos. Al parecer, en los escritos de Lucía se observa una grandísima influencia de sus confesores. Hay que decir que sus enseñanzas jesuitas están muy presentes en los mensajes, y ese mensaje de Fátima, por tanto, va cambiando a lo largo del tiempo. No podemos dejar de otorgar importancia al hecho de que obligaran a Lucía a quemar la primera redacción.
Además, el secreto fue aumentando con el paso de los años, puesto que al principio la vidente defendía que solo eran unas palabritas, y esas palabritas después se transformaron en ese gran secreto dividido en 3 partes. También es importante señalar que aunque los mensajes están considerados como proféticos de la muerte de los 2 pastorcitos y del fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, hay que decir que fueron escritos y dados a conocer mucho tiempo después, por lo tanto, no podemos considerarlo profecía, lo consideraríamos profecía si realmente hubieran sido escritos en 1917. Y si me lo permitís, y a modo de reflexión personal, ¿no?, por todo lo que he estudiado, por todo lo que he tenido la oportunidad de vivir en Fátima, de estudiar sobre este tema que me apasiona, me cuesta pensar que si la Virgen se apareció para denunciar lo que ocurría en Rusia, en un siglo tan cruento como el XX, me parece increíble que ignorara otros problemas tan graves de este siglo como el holocausto nazi o como más tarde el holocausto vietnamita, entre otros horrores que asolaron al mundo en estas fechas. Por lo tanto, dudo bastante que la señora que se apareció fuera la Virgen y que en caso de que así hubiera sido, que hubiera dicho esas palabras que Lucía dice que dijo. Yo creo que son palabras muy influenciadas por los católicos de aquella época, de la época que vivió Lucía y esas amenazas de la Rusia comunista. Yo creo que todo surgió de ellos y no de la señora que se apareció en Fátima. Y simplemente ya para ir terminando con respecto al tercer secreto, es en 1943 cuando Lucía enferma gravemente y por este motivo el obispo de Leiria le ordena escribir la otra parte del secreto. Pero Lucía se muestra reticente a hacerlo, aunque finalmente accede y lo escribe el 3 de enero de 1944. El día 9 de enero de 1944 ella envía una carta a este obispo de Leiria comunicándole que la orden está cumplida. El secreto se remite al obispo, el tercer secreto, que al parecer nunca lo leyó. Permaneció el secreto en un sobre lacrado en manos de este obispado portugués durante 14 años, hasta que fue remitido finalmente al Vaticano. El secreto no podía ser revelado, según indicaciones de Lucía, antes de 1960, pero el Papa Juan XXIII, ya sabéis que cuentan que leyó el contenido del secreto y dicen que exclamó: «No quiero ser profeta de calamidades», motivo por el que el secreto continuó oculto hasta el mes de mayo del año 2000. ¿Y por qué hasta el mes de mayo del año 2000? Bueno, pues fue cuando fue el Papa Juan Pablo II quien decide revelar ese secreto a raíz, pues de un hecho que marcó su vida, el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 13 de mayo de 1981, precisamente el día en que se celebra la Virgen de Fátima. Fue perpetrado el atentado, como todos sabemos, por el terrorista turco Ali Akka, quien disparó al pontífice poniendo en grave peligro su vida. El autor de los disparos pudo ser detenido precisamente gracias a una monja que además se llamaba Lucía. Durante el juicio, Ali Akka hizo un comentario que puso en alerta a todos los católicos. Dijo que el atentado estaba vinculado con el secreto de Fátima y tiempo después afirmaría que se sintió como el instrumento de un plan que le sobrepasaba, como el ejecutor de una profecía. Son palabras de Ali Akka en el juicio celebrado por el atentado contra Juan Pablo II. Y este papa, quien visitó, como todos sabemos, a Ali Akka en prisión y quien pudo haber hablado con el turco de esta relación del atentado con Fátima, siempre pensó que Fátima, esta vocación mariana, había desviado
la trayectoria de la bala para salvar su vida. Tanto es así que cuando se recuperó de sus lesiones, él acude a Fátima a dar gracias a la Virgen y, como os decía en esta imagen que estáis viendo en pantalla, ofrece una de las balas disparadas que actualmente se encuentra en esa corona que veis en estos momentos. Al parecer, durante su estancia en el hospital fue cuando Juan Pablo II tuvo acceso a esa tercera parte del secreto. Durante la ceremonia de beatificación de Francisco y de Jacinta, que tuvo lugar el 13 de mayo del año 2000 en Fátima, en presencia del pontífice y de Lucía dos Santos, el cardenal Angelo Sodano, por aquel entonces secretario de Estado Vaticano, reveló el secreto que Lucía había escrito. Y estas fueron las palabras. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba a su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que se trataba del Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una escabrosa montaña en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas, seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, en los cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esto que acabo de leer es lo que Angelo Sodano dio a conocer el 13 de mayo de 2000 en Fátima durante la beatificación de Francisco y de Jacinta, y que está considerado como el tercer secreto de Fátima. Para Juan Pablo II, este mensaje aludía a su intento de asesinato en 1981, un mensaje que, como se observa, pues no se trata ni de palabritas, como dijo Lucía en su momento, sino que se trata de una misión. Y hay que decir que, lejos de servir para cerrar, pues el último capítulo de esta aparición mariana, marcada por los horrores del siglo XX, por el mesianismo propio de aquellos días, la revelación de estas palabras avivó la polémica. Para algunos el contenido de ese mensaje es falso y hay muchos que piensan que el verdadero mensaje de Fátima sigue oculto. Estas opiniones contradictorias siguen de plena actualidad hoy. Y durante la redacción de mi libro de la Iglesia y sus enigmas, tuve acceso a una información que está presente en algunos sectores católicos. Según dicen, pues al parecer existirían unas cartas escritas por Lucía a Juan Pablo II, donde la vidente mariana habla de señales relacionadas con el fin del mundo, unas señales que ya habrían comenzado y que algunos pugnan por hacer públicas a través, de la Iglesia del Vaticano. Esto no se ha producido. También hay quien piensa que el verdadero secreto de Fátima estaría relacionado con los casos de pederastia dentro de la Iglesia católica, o incluso con el propio fin del Vaticano y de la Iglesia
por el descreimiento que vivimos en nuestra sociedad. Hay quien piensa que el secreto está formado por esos temas, que no ha sido divulgado, que sigue oculto, que se dio a conocer ese mensaje porque encajaba bien con la profecía de Juan Pablo II y que el cuarto secreto de Fátima todavía está por hacerse público. Esto es lo que se rumorea. Yo no sé si esto es así o no. Lo que sí estoy segura que ese secreto de Fátima dividido en 3 partes me cuesta bastante pensar que realmente, bueno, pues sea un mensaje dado por esa señora que se apareció en 1917. En primera, porque el mensaje fue redactado muchísimo tiempo después. Dudo que Lucía recordara las palabras exactas o la visión exacta. Creo que el mensaje surge de Lucía y es confeccionado tanto por ella como por sus confesores jesuitas para ayudar en esa lucha contra el comunismo, en esa lucha contra el ateísmo que se vivía en el siglo XX, y creo que efectivamente si hay un mensaje real de esa aparición tiene que ver con datos que no han querido divulgarnos, sino bueno, pues con esa profecía de Juan Pablo II. Pero eso es una opinión personal. Yo os he puesto sobre la mesa el mensaje dividido en 3 partes que se ha divulgado por parte de la Iglesia y que, bueno, pues analizo en mi libro La Iglesia y sus enigmas, de editorial Luciérnaga, de la editorial Planeta. Os he contado en este hangout todo lo que sé, todo lo que he investigado, en resumen, de esta aparición mariana tan importante, todo lo que reflejo en mi libro La Iglesia y sus enigmas, y espero haberos hecho pasar un buen rato y sobre todo que hayáis logrado entender todos los entresijos de la aparición mariana más importante del siglo XX. Para mí, sin duda, de manera inequívoca, algo muy importante, paranormal y ufológico tuvo lugar en Fátima en el año de 1917, pero dudo que fuera una aparición de la Virgen María, porque digo, me cuesta mucho pensar que si la Madre de Jesús se hubiera aparecido, lo haga solo para condenar a Rusia y no todo lo que estaba pasando en el resto de Europa en esos momentos. Dudo bastante. No podemos negar que esa aparición fue real, que el milagro del sol fue real y lo presenciaron más de 70.000 personas, que hubo y sigue habiendo curaciones instantáneas, la caída de ese cabello del ángel, es decir, muchos fenómenos misteriosos concomitantes al de la propia aparición, y que se trata, bueno, pues de uno de los misterios más fascinantes de nuestro mundo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y tenéis más preguntas, las iré analizando poco a poco y haremos un nuevo hangout sobre este tema, y de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo para analizar este tema tan fascinante. Os recuerdo que estamos en estos momentos en la sección A Solas con Lourdes Gómez, un espacio que hemos iniciado para hacer estos temas monográficos, estos asuntos monográficos en este canal de la insólita experiencia, unos temas monográficos que, bueno, pues serán abordados por mí. Serán temas que he estudiado en profundidad y que son, bueno, pues ese complemento a todo lo que ofrecemos en el canal principal, en el canal de Johanan Díaz, y ahí os invito a que por favor estéis presentes con todos los hangouts que hacemos a diario, además de estos que ocurren aquí en el canal de la insólita experiencia. Os recuerdo también nuestra página web insólitaexperiencia.com y mis redes sociales por si deseáis seguirme por ahí. En Instagram me encontréis como @lourdesgm13, en Twitter con el mismo nombre @lourdesgm13, en Facebook como Lourdes Gómez Martín y por supuesto aquí en el canal de la insólita experiencia con la sección A Solas con Lourdes Gómez. De verdad que yo os quiero agradecer enormemente que hayáis estado presente en este hangout en el que os he presentado uno de los temas que abordo en mi libro, uno de mis temas favoritos, uno de los que más he estudiado. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo y nos vemos en una nueva emisión aquí en el canal de la insólita experiencia. Un abrazo enorme, gracias y hasta pronto.